Diga conmigo, nada puedo hacer. Abra su Biblia en Juan 15:5. Vamos a ver qué nos dice. Juan 15:5. Yo soy la vid. Una afirmación de Jesucristo. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, que permanece apegado a la vid, y yo permanezco en él. Habla Jesús de una relación. ¿Sí se da cuenta? Habla Jesús de una comunión. Habla Jesús de estar entrelazado, yo con Cristo y Cristo conmigo. Esta es la clave. La clave no es venir a la iglesia. La clave no solamente es orar o leer las escrituras. Jesús no está diciendo si vosotros permanecen en la iglesia, o si permanecen orando, o si permanecen leyendo la Biblia. Jesús está diciendo si permanecen en mí. Y cuando ustedes permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. O sea, este es un asunto de estar entrelazado con nuestro Señor Jesucristo. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Venir a la iglesia te va a dar fruto? No. Orar tampoco va a dar fruto. Y leer la Biblia tampoco. Jesús es el único que se toma la atribución de decir: si tú permaneces en mí, automáticamente se dejarán ver los frutos. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque en el recorrido podemos conocer creyentes que tú lo escucharás de 20, 30 años, 40 años en la iglesia, y lo mismo lengua larga, lo mismo chismosos, lo mismo bochincheros, lo mismo divisores, peleones, iracundos. Y la pregunta que yo hago, o que nos haríamos: ¿dónde están los frutos si tiene tantos años en el evangelio? Y es muy posible que años permaneciendo en una iglesia, años permaneciendo orando, pero no años permaneciendo en Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Yo quiero elevar a la iglesia a Jesucristo, que es más allá de una oración, es más allá de una lectura de la Biblia, y va más allá que sentarse en la iglesia. Dice: si permanecen en mí, yo en él, este va a llevar mucho fruto. Y mira lo que dice: porque separados. ¿Me entendió? Aquí nos da la explicación por qué muchos creyentes no llevan frutos. Porque están muy apegados a la iglesia, pero separados de Cristo. Oran capaz todos los días, pero separados de Cristo. Jesús está diciendo: si hay este apego, nos entrelazamos, nos relacionamos y tenemos una comunión, dice: este va a llevar mucho fruto, porque separado de mí nada, ya conmigo, nada es nada, nada podemos hacer. Es un error pretender hacer muchas cosas sin estar apegado a Jesucristo. Y cuando me refiero a hacer cosas, no me refiero a ponerme un uniforme con una corbata morada, un pantalón gris, una chaqueta gris y pararme en la puerta y estoy sirviendo. A eso no me refiero. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer alguien que trabaja en un hotel. Manejar el sonido lo puede hacer cualquier DJ. Manejar una cámara, cualquier camarógrafo. Cantar, usted sabe que hay artistas a montón. O sea, yo no me refiero a nada de esas obras, que cualquiera la puede hacer. Me refiero específicamente al carácter de Jesucristo. Me refiero a esa gracia. Me refiero a caminar en esa justicia. Me refiero a caminar en esa santidad. A caminar en ese amor. A caminar en esa generosidad. A caminar en el perdón. A caminar en la misericordia. Lejos de Jesús usted no va a poder manifestar nada de esas cosas. Lejos de Jesús usted será un peleón, bochinchero, lengua larga, calumniador. Lejos de Jesús usted será un iracundo, un enojón, siempre trae enemistades. Lejos de Jesús usted nunca podrá vencer ese pecado. Lejos de Jesús puede ser el hombre más inmoral de la tierra, aunque venga a la iglesia, aunque ore y aunque lea la Biblia. O sea, lejos de Jesús nuestro carácter no va a ser moldeado. Como les he enseñado en estos últimos días, un mensaje no va a cambiar a nadie. No importa cuánto yo traiga sobre el diezmo y la ofrenda, hay gente que no va a diezmar y no va a ofrendar. Y no importa cuánto
yo hable, escuche bien esto, y esto aprendí mucho de mi papá Nahum. No importa cuánto yo hable de generosidad, habrá gente que no será generosa. Porque la generosidad no se aprende. La generosidad nace del corazón. Cada uno de como le enseñaron, como propuso. Entonces, si alguien no es generoso, hay un problema en el corazón. No en las enseñanzas, en el corazón. Amén. Entonces, podemos pasarnos la vida creyendo que porque vamos a la iglesia, pertenecemos a un ministerio, vamos de donde un pastor, pues yo cargaré los frutos de Jesús. No, porque Jesús no está diciendo si permaneces en el pastor, si permaneces en Maranata, si permaneces en la cuadrangular. No, Jesús es muy específico. Dice, si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto, porque fuera de mí, nada podemos hacer. Amén. Yo quiero que usted salga hoy de aquí diciendo, nada puedo hacer sin Jesús. No nos creamos los supermanes que yo puedo hacer, yo puedo predicar, yo puedo amar casa de luz. En su humanidad y en su fuerza la podrá hacer, pero no le va a funcionar, no será efectivo. No será efectivo. Podrá ser un hombre muy elocuente al predicar, pero carece de poder y de presencia, carece de ejemplo y de testimonio. Ahora, damos gloria a Dios por todo lo que Jesús ha hecho para nuestra salvación y justificación. Yo estoy muy agradecido con mi Señor por haberme salvado y haberme regalado la justificación, donde he llegado a la conclusión que no he tenido que hacer nada para esto, que Él lo hizo todo y que es un asunto de mi fe, de creer en lo que Jesús ganó para mí. Eso me da descanso. No sé si usted con esta enseñanza le he podido ayudar, pero a mí me da descanso reposar en la gracia, saber que la justificación es un asunto de Jesús y no mío, que la salvación es un asunto de Dios y no mío. Yo no hice nada para merecerla. No es un pago que Dios me dio por mi buena conducta. No calificaba, pero sin embargo a Él se le antojó regalarme salvación, darme su gracia y darme su justicia. Y yo lo que hago es descansar en los brazos. Hago que mi alma culpable descanse en los brazos justos de mi Señor. Y que Él sea que me justifique, que Él sea que me lleve por caminos de santidad y justificación. ¿Se puede buscar, por favor? Que me olvidé de anotarlo. Que Dios lo ha hecho a Él para nosotros, nuestra sabiduría, justificación y santificación. Ayúdame buscando ese verso. Si alguien experimentado en la Biblia me puede ayudar. Bueno, ahorita es fácil. Usted pone ahí en la lupita buscar, pone la palabra y le aparece. Que Dios lo ha hecho para nosotros, justificación, santificación y nuestra sabiduría. Me lo tienen ahí porque eso lo voy a citar al final. Me hacen acuerdo. Ahora, vivimos agradecidos por lo que Jesús ha hecho. ¿Cuánto dan gracias a Jesús por lo que Jesús ha hecho? Pero sin embargo, hay algo que aparentemente no nos cuadra. ¿No le ha pasado esto a usted? Hay algo que aparentemente no nos cuadra. Leemos versos, nos predican tanto, como que falta algo en este asunto de la salvación. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque seguimos siendo los mismos. En muchos casos solo ha cambiado de ropa y una Biblia, pero seguimos siendo los mismos. No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez. Tantos años en el Evangelio y sigo lo mismo. Tantos años buscando al Señor y sigo el mismo iracundo, el mismo grosero, el mismo egoísta, el mismo pornógrafo, el mismo fornicario, el mismo adúltero. Y mucha gente se pregunta, ¿y hasta cuándo va a durar esto? Aman a Jesús, pero no les cuadra ese asunto, ¿sí o no? Como que falta algo. Bien. Cuando este sentimiento abraza nuestro corazón, llegamos a preguntarnos si hay solución para nuestro oscuro corazón. Ayer desnudé la casa de luz que tengo. Confronté con amor y con mucha sabiduría, con mucha sutileza. Pero al final fueron muy bendecidos esa gente. Y les hablé sobre aquel leproso que obviamente por la lepra no podía entrar a la ciudad, porque lo iban a apedrear. Era catalogado como inmundo
y muchos decían que era un castigo de Dios. ¿Por qué era un castigo de Dios? Porque se acuerdan que Dios castigó a María por hablar mal de Moisés y lo castigó con lepra. Entonces muchos asociaban un leproso a un castigo de Dios, imagínate. Y este hombre, para llegar, porque la ley era que 2 veces por semana entrara al sacerdote para que el sacerdote lo chequee, lo revise y que vea si está bien avanzando su salud o está empeorando. Entonces el hombre, para llegar sin ser apedreado, señalado, acusado, el hombre tendría que ponerse una buena chaqueta y cubrirse lo que más pueda para que nadie pueda ver su lepra, porque el que veía su lepra lo iba a apedrear. Entonces imagínate que el hombre tenía, siempre y cuando que entraba el sacerdote, taparse esa lepra que lo está matando. Y le decía a ellos que así somos nosotros. Nos esforzamos tanto por tapar las bestias que cargamos adentro. Pero se va a salir. Esa bestia se va a salir. Y ellos me abrieron los ojos porque no esperaban, ni yo tampoco, compartirles esa palabra. Pero muchas veces este sentimiento, cuando abraza el corazón y nos preguntamos por qué sigo siendo lo mismo, no avanzo, siento que no progreso. Y a veces llegamos a preguntarnos si hay solución para nuestro oscuro corazón, si hay solución para la pornografía, si hay solución para el adulterio, si hay solución para la fornicación, si hay solución para la masturbación, si hay solución para la mentira, si hay solución para el hurto o el mal temperamento de mucha gente. He oído a mucha gente decir: no soy capaz de hacerlo. Y sé que no lo dicen como si fuera una excusa para no hacerlo, porque me he topado mucha gente, aun cuando he decidido y Dios ha puesto en mi corazón llamar a alguien para alguna responsabilidad o algún liderazgo de la iglesia, me dicen: papá, yo no puedo, hay otro mejor que yo. Y yo entiendo que esa expresión no es una excusa para no hacerlo, sino que sienten que no pueden hacerlo. En otras palabras, dicen: quiero, pero no puedo. Y se dieron cuenta, se sienten lo suficientemente incapaces para hacerlo. Hay el deseo, queremos hacerlo, quiero servir, quiero amar a Dios, quiero dejar el pecado, quiero dejar una mala vida, pero no puedo. No sé si a usted le ha pasado o usted ha oído a esa gente: quiero, pero no puedo. O escuchamos: no soy capaz de hacerlo. Muchas veces me lo han dicho: papá, no soy capaz de hacerlo, no puedo hacerlo, quiero dejar este pecado, pero no puedo hacerlo. Bien, tengo 4 asunticos que quiero conversar con usted. Son muchísimos que quisiera tocar, pero no me alcanzaría ni siquiera 3 hojas. Primero, bregamos, o hay un asunto de un sentimiento de incapacidad. Y no importa cuánto usted declare: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted no puede. ¿Sí o no? Y lo hemos declarado, lo hemos orado, lo hemos confesado: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y como que no funciona. Romanos 5:6. Quiero hoy bendecirlo. Mira lo que dice. Y este es clave para todo el mensaje. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Diga conmigo: por mí. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué éramos? Indicando que aquí está la respuesta a ese sentimiento. Amén. O sea, ya podemos irnos. Ya le di el problema de esos sentimientos que la cual luchamos. Jesús dijo: esta humanidad no tiene fuerza alguna, no tiene capacidad alguna, ni para salvarse, ni para dejar el pecado, ni para cambiar su vida, peor para servirme, peor para hacer mi voluntad. Entonces, en vista, Jesús dijo: voy a bajar a la tierra por todos esos débiles y a morir por ellos, y a regalarle una gracia y una justicia donde esta misma gracia los capacitará para hacer lo que yo deseo. O sea,
El cielo nos vio completamente incapaces de ser salvos. Y esa es la vieja naturaleza que cargamos. Una incapacidad para hacer asuntos divinos, asuntos de nuestro Señor, asuntos del reino de los cielos. Y muchas veces nos sentimos incapaces. A veces no le parece al corazón atribulado que el sencillo evangelio, cree y vivirás, sea tan sencillo, porque pide al pobre pecador que haga lo que no puede hacer. A veces converso mucho con mi esposa, principalmente cuando voy a alguna casa de luz, y siempre me pregunto: ¿cuándo complicamos este evangelio? ¿Cuándo lo complicamos tanto? ¿Cuándo llegamos a dejar de creerlo, aunque asistimos a una iglesia? Este evangelio tan sencillo que Jesús dijo: el que cree tendrá vida eterna. Cree y vivirás. Jesús muchas veces a mucha gente dijo: conforme a tu fe has sido sano. Otros lo dicen: hija, tu fe te ha salvado. Así de sencillo. Y tenemos gente en la iglesia que no se siente salva. A veces nuestro corazón tan atribulado no le parece que el evangelio sea tan sencillo. A veces creemos que hay que hacer algo, que tenemos que hacer algo para poder vernos salvos o calificados para hacer algo que Dios quiera. Ahora, la obra del Señor es perfecta y empieza donde estamos. ¿Dónde estamos? En una gran incapacidad. Ahí empieza la obra del Señor. Y lo interesante es que esta obra del Señor a nosotros no nos pide nada para perfeccionarla. A usted no le va a pedir nada para perfeccionarla. Lo único que nos pide y que siempre nos ha pedido el cielo es creer. Diga conmigo: creer. Más nada. Porque el Dios sabe que somos lo completamente o lo suficientemente incapaz para hacer algo referente a un asunto divino. Somos completamente incapaces para ser santos. Somos completamente incapaces para ser justos. Que hoy, para que el Padre nos pueda recibir, Jesús tuvo que venir a la tierra a santificarnos y a justificarnos con su sangre, porque Jesús sabía que éramos incapaces de presentarnos ante la presencia de nuestro Padre como justos o como sin mancha. Jesús sabía que somos incapaces para caminar en amor, que somos incapaces para caminar en santidad, somos incapaces para caminar en justicia. Entendamos que Cristo vino aún cuando éramos débiles. Diga conmigo: débiles. Y este sentimiento de incapacidad muestra que somos débiles. Somos débiles para hacer lo que Dios nos pide. Cuando no había en nosotros ninguna capacidad para hacer lo que nos pide, Cristo murió por nosotros. O sea, imagínate que Cristo vino a ayudar a un incapacitado. ¿Tú crees? Te pongo un ejemplo. Una madre muy pobre, pero muy pobre, que a duras penas tenía para darle de comer a su hijo. De repente el hijo tuvo una gran enfermedad. Esta mujer vivía en los barrios más bajos. Muchas veces por la inundación se le derrumbaba la casa y tenía que ir a vivir abajo un puente con su hijo, pobre completamente. Este hijo se enfermó y de repente se le abrieron las puertas para ir donde un médico. Esta mujer estaba un poco más descansada porque un médico iba a atender a su hijo enfermo. Y cuando la mujer presenta a su hijo al doctor, el doctor lo empieza a revisar, lo empieza a ver, lo empieza a analizar y llega con el problema. Una vez que le anuncia el problema, le da una serie de tratamientos y le decía: bueno, esa enfermedad puede ser tratada, pero tiene que bañarse 3 veces en la semana en aguas termales en Alemania. Hay una medicina que solamente la venden en Estados Unidos. Y esta operación únicamente te la pueden hacer en Cuba. Tengo la pregunta: ¿esa mujer no se pondría a llorar?
¿Por qué? Porque es incapaz de ir para Alemania, incapaz de ir para Estados Unidos, incapaz para ir para Cuba. Así éramos, completamente incapaces de ser salvos. No había virtud alguna en nosotros para ser justos y para ser santos, y no la hay todavía. Entendamos entonces, y les animo a que podamos creer y fijar nuestra mente en esta esperanza divina, y toda insuficiencia y sentimiento de incapacidad desaparecerá. Nuestras faltas y debilidades se transformarán en bendiciones cuando la fe se ocupe de ellas. No nosotros, la fe. Ya conmigo, no nosotros, sino la fe. ¿Qué dice las Escrituras? Diga el débil. A todos nos dice que somos débiles. Pero esa fortaleza es el resultado de Cristo en nuestros corazones por la fe. Y este sentimiento de incapacidad muchas veces nos abraza a todos. A todos, aún en la Biblia le abrazó. Cuando llegaron el ángel donde María dijo: ¿y cómo será esto? O sea, yo soy una muchachita. Y todavía no es cualquier niño. Me vas a entregar a mí al Salvador del mundo. ¿Qué gran tarea tenía esta mujer? Incapaz. ¿Qué sintió Moisés cuando Dios lo llamó a libertar a un pueblo? Moisés que dijo: ¿quién soy yo para presentarme donde Faraón? ¿Quién soy yo? Y así habrá muchos hombres de Dios. A un Gedeón, cuando lo llamó, que el hombre se atrevió: mira, yo no me creo capaz, dame señales. Dame señales de que tú quieres que yo haga algo. Y todos los hombres de la Biblia que Dios llamó y que trabajaron para Dios y que hicieron cosas asombrosas, impactantes y cruciales sobre la tierra, eran hombres incapaces, donde se dieron cuenta que para hacer este asunto divino ellos eran completamente incapaces para hacerlo. Ahora, si Dios no vería o nos viera completamente capacitados para hacer algo referente a un asunto divino, ese día Dios se queda sin gloria. ¿No dice la Biblia que Él llamó a los débiles para avergonzar a los fuertes? Llamó a lo más vil y a lo más menospreciado, a los necios del mundo, para callar a los sabios, avergonzar a los que se creen fuertes. Yo quiero que entienda la realidad de lo que somos. Somos incapaces para hacer algo que Dios nos pide. Ahora, con esto no estoy anulando y no estoy aniquilando su deseo de servir y su deseo de buscar al Señor o amar o hacer algo para el Señor. Más bien quiero animarlos a que cuando sientan su incapacidad, corra hacia aquel que lo pueda hacer capaz. No sigamos pretendiendo hacer las cosas sin Él, porque Jesús ya nos anunció que fuera de Él nada. Fuera de Él somos débiles. Fuera de Él seguimos siendo los más necios, los más viles y los más menospreciados de este mundo. Fuera de Él seguimos siendo los hombres con esa naturaleza pecaminosa caída. Fuera de Él seguiremos siendo los mismos iracundos, ladrones, mentirosos, engañadores. Fuera de Él seguiremos siendo los mismos aunque carguemos Biblia. Seguiremos siendo los mismos porque somos incapaces. ¿Cómo puede el ser humano creer que el ser imperfecto puede perfeccionarse a sí mismo? No tiene esa cualidad, no tiene ese atributo y no tiene esa capacidad. ¿Amén o no amén? Y muchas veces pecamos, fallamos, o cuando nos equivocamos, o cuando pecamos, ese momento usted debe de enterarse que usted acaba caminando sin Cristo. ¿Me entiende? Es la realidad. Caminaba en sus obras, que usted creía que porque usted oraba no iba a pecar, que porque usted tiene años en esta iglesia no iba a pecar, no iba a fallar.
No se iba a ir con marido a temprana edad como se fueron otros. Usted creía, usted caminaba apoyándose en sus obras. Y ese día que pecó, falló, se dio cuenta que estaba sin Cristo, separado de Cristo, apoyándose en sí mismo. Y ese día se nos demostró que sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos caminar en santidad. Sin Él no podemos caminar en justicia. Y el día que alguien peca es porque decidió separarse de Cristo. Porque fuera de Él nada podemos hacer. ¿Quiere caminar en santidad? Fuera de Él no lo podrá hacer. ¿Quiere caminar en justicia, en amor, en perdón, en los atributos y en el carácter de Jesucristo? Fuera de Él nada podrá hacer. Puede seguir siendo el mismo cascarrabia, el mismo amargado, el mismo frustrado, el mismo vago, el mismo perezoso. Carga Biblia, predica muy bien, ora muy bien, pero sigue siendo la misma chuleta de siempre. Porque creemos que caminar en nuestras obras, que porque ya oro un poquito, predico un poquito, ese es el resultado, o eso me va a llevar a un cambio. De ninguna manera. Sin Cristo usted no puede cambiar. Fuera de Él usted no podrá cambiar. Si yo mañana traigo un ateo o traigo a alguien profesional con un coeficiente desarrollado y lo pongo a leer un capítulo, ¿es capaz de predicarlo? Agarra un capítulo, lo lee y comienza a hablar de un Dios, pero sigue siendo el mismo. Ahí está el frase que aunque el mono se vista de seda, no queda. Y así nos pasa. Aunque el hombre caído se vista de obras, seguirá siendo caído. Por eso es muy importante que la iglesia llegue a Jesucristo. Y cuando me refiero a llegue a Jesucristo, no me estoy refiriendo a que tenga que hacer otra vez la oración de fe. Han pasado años, a veces hago el llamado de fe y siempre pasan casi siempre lo mismo. No se sienten salvos. Y vuelven a pasar. Y hace unos meses pasó. Y después de otro mes vuelven a pasar. Porque creen que la salvación es algo de un sentimiento. Y mucha gente camina pensando que debo sentirme salvo. Y por eso tenemos creyentes, y usted los va a ver, y los va a ver en la calle, que aparte tenga uno al lado suyo, creyentes con un estreñimiento espiritual, amargados, con ese rostro exprimido cuando está estreñido así. Y están en la iglesia y cantan y adoran y sirven, y usted ve su rostro que no refleja nada de amor. Y yo sé que mucha gente va a decir: es que mi rostro es así. Está equivocado. Lo que lleva adentro ha hecho de su rostro así. Y lo que lleva adentro también tiene el poder para cambiar ese rostro. Amén. ¿Acaso que solamente Cristo cambia? O sea, Él puede cambiar el agua en sangre y no puede cambiar tu rostro amargado en un rostro de felicidad. O sea, ¿qué limitado es Dios para cambiarnos el rostro? Creemos que sana al enfermo, creemos que convierte el agua en sangre, creemos esos milagros y creemos que no puede convertir mi cara. Gracias, mía. ¿Me entienden? No importa cuánto ore, si usted no se apega a Jesús, no va a cambiar. Podrá seguir siendo el mismo grosero para con sus hijos, el mismo violento para responder para sus hijos. ¿Por qué? Porque creemos que estar en una iglesia es todo. Venir a orar, venir a servir es todo. Si usted no se apega a Jesucristo, y como dijo él, una relación donde yo esté en Él y Él en mí, nada de lo que está dentro cambiará. Nada. Se lo digo por experiencia. Yo también me he estrellado contra la pared creyendo que mis oraciones me van a cambiar, creyendo que porque soy pastor voy a cambiar, creyendo que porque ayuno voy a cambiar. No es así. He tenido muchas veces que equivocarme para llegar a la conclusión que sin Cristo no puedo hacer nada. 2. He escuchado mucha gente decir esto: no me puedo arrepentir lo suficiente.
no me puedo arrepentir lo suficiente. ¿A usted no le ha pasado que usted siente que no se ha arrepentido bien? ¿Ah? Alza la mano. ¿Sí o no? Que a todos. O sea, que como que no me arrepentí bien, como que me faltó, mañana vuelvo por otra. Y usted lo ve una semana, meses, y pidiéndole al Señor perdón por el mismo pecado, porque no sienten que se han arrepentido bien. No, yo no encuentro normas para arrepentirse en la Biblia que hay que cumplir. Amén. ¿No le ha pasado? Como que me faltó llorar más, como que me faltó más lágrimas del ojo derecho, como que me faltó gritar, porque ayer no grité, solo me puse mal nada más, pero no lloré. ¿Será que me arrepentí de verdad? Sea libre. Para eso vino aquí, para ser libre. Según de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que resolver este tema de arrepentimiento, porque hemos venido escuchando frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí o no? Eso lo anunció Juan. Eso lo anunció Juan. Y le hago la pregunta a Juan el Bautista, o algunos de los seguidores o que se identifican con Juan. Ya, Juan no estaba equivocado. Voy a preguntarle a los seguidores de Juan el Bautista, a los que se identifican con los profetas, con Elías. Para ellos, el ladrón al lado de Jesús se arrepintió. No hubo ni un fruto digno de arrepentimiento, según lo que entendemos nosotros como frutos dignos de arrepentimiento. Y sabes, después que nos arrepentimos, caminamos con miedo. ¿No le ha pasado? Camina con el miedo de que si vuelve a pecar, su arrepentimiento fue falso. ¿Sí o no? Ya me arrepentí, Señor, que no vuelva a pecar otra vez. Y andamos con miedo, caminamos con temor, porque si volvemos a pecar, la gente va a decir que nunca me arrepentí. ¿Sí o no? Entonces tenemos que resolver el problema de qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es llorar, es derramar 100 lágrimas del ojo derecho y 50 del izquierdo. Arrepentimiento es gritar y desgarrar mi alma frente al público y que todos me vean mojando, entonces podrán decir el hombre se está arrepintiendo. Esta es una idea que algunos tienen sobre lo que es arrepentimiento. Muchos piensan que, o se imaginan que un arrepentimiento tiene que ver con mucho derramamiento de lágrimas. Y si no lloro, no me arrepentí. Y a veces nos ponemos tan mal y nos preguntamos que ¿por qué no lloro después de haber pecado? ¿Sí o no? Usted pecó, pero no siente ganas de llorar. ¿Por qué no llora? Usted está ganas de golpearse usted mismo, a ver si llora para arrepentirse. No me duele. Y nos preocupamos. ¿Será que perdí? ¿Ya Cristo se me fue? ¿Desapareció? Muchos se imaginan que debe ser mucho derramamiento de lágrimas. O muchos piensan que se tiene que sufrir mucha desesperación. Y a veces cuando hablamos con alguien, corregimos a alguien y pide perdón, queremos verle las lágrimas para decir, no, el hombre se arrepintió. O verlo con la cara triste, golpeándose el pecho y diciendo, Alan, sé propicio de mí que soy un pecador, Raquel, sé propicio de mí que soy un pecador, y llorando y postrándome de rodillas, llorando en las rodillas de Brian, perdóname Brian, y no, el hombre se arrepintió. Si hace eso, se arrepintió. O vamos con nuestros hijos. No, es que yo sentí que mi hijo no se arrepintió de verdad, solamente dijo perdón.
¿Pero qué más hizo? Nada más, ni siquiera llora, nada. Y a veces estamos ahí dándole hasta que llore para creerle su arrepentimiento. Y una lágrima, ya se está arrepintiendo. Pobre muchacho amargado. Y a veces tenemos esa idea equivocada o no la han tenido. Hay que sufrir, y si sufro me estoy arrepintiendo. O sea que si lloras mucho, el cielo recibe ese arrepentimiento. Si sufres, el cielo recibe ese arrepentimiento. Si hay mucho dolor, el cielo te lo va a recibir. Es que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y lo asumimos con lágrimas, porque el que llora es un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? Y el que sufre es un corazón contrito y humillado. Creemos que solamente los que lloran, los que se duelen y los que sufren tienen el corazón contrito y humillado. Y a veces nos acercamos a Dios confiando en nuestras lágrimas. Hoy lloré, yo sé que el Señor me escucha. ¿Sí o no? Y nos sentimos bien porque lloramos. Lloré, el cielo me escuchó. ¿Y qué pasa si te digo que no te oyó? Y a veces oramos confiando en nuestro dolor, como que Dios me tuvo pena y me escuchó mi oración porque me vio dolido en la tierra. Y a veces creemos que porque me duele, Él me va a oír. O porque lloro, Él me va a oír. O porque hay mucho sufrimiento en mi alma, Él me va a oír. E incluso podemos seguir orando apoyándonos en eso. Y eso no deja de ser otra cosa que cosa tuya. ¿Cuándo torcimos esto? O sea que Jesús esperó que llorara la tierra para venir. Jesús esperó que en la tierra haya mucho sufrimiento para morir en la cruz. ¿Ah? Y solamente a los que lloran es donde Jesús llega. Yo no vi ninguna lágrima en el rostro de Zaqueo. Pero Jesús dijo: hoy hay salvación en esta casa. Yo no vi a Zaqueo como la prostituta. A la prostituta le creemos. El hombre sí que se arrepintió. ¿Cuántos pecados le mojó los pies a Jesús? Derramó todo. O sea, a ella sí le creemos que se arrepintió. Y Zaqueo, no nos vemos lejos. El ladrón que estaba al lado de Jesús, si lloraba era de dolor o de saber que se iba a morir. Pero no estaba al lado: Cristo, perdóname, he pecado, le robé a tanta gente. No. Pero a veces creemos que es necesario. Yo no digo que alguien pueda llorar cuando se arrepiente, pero no basemos el arrepentimiento en un dolor. Amén. Por puras que sean nuestras lágrimas, siempre queda en ellas alguna suciedad. No importa cuánto te dolió ese día que te arrepentiste, cuánto lloraste, cuánto sufriste, aún queda suciedad en tu corazón. Por puras que sean nuestras lágrimas, siempre queda en ellas alguna suciedad. Algo de arrepentirnos. ¿Listo a escuchar esto? Algo de qué arrepentirnos aún en nuestro mejor arrepentimiento. Se lo vuelvo a decir de esta manera. Siempre queda algo de qué arrepentirnos aún en nuestro mejor arrepentimiento. O sea, el mejor arrepentimiento que tú tuviste todavía a ti no te cuadra. Tienes que arrepentirte más. ¿Sí o no? Lloraste como nunca. Y al otro día siempre piensas que te faltó más llorar. Amén. Ahora sí. Arrepentirse es cambiar de idea acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de todas las grandes cosas de Dios.
Esto implica el dolor. Pero el punto principal del arrepentimiento es que el corazón le da la espalda al pecado y se acerca a Cristo. Amén. Voy a repetir esto. Arrepentirse es cambiar de idea acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de las grandes cosas o promesas de Dios. Esto implica el dolor, va a haber dolor de por medio, pero el punto principal es que el corazón le da la espalda al pecado y se acerca a Cristo. Su cambio de dirección. ¿De qué nos sirve llorar, pedir perdón y sentir dolor si al levantarnos no correremos a Jesucristo? Y lloraste, pero no corriste a Él. Lloraste, pero jugamos todavía con el pecado. Creemos que por arrepentirnos ahora seré más fuerte para resistir las tentaciones o para enfrentarlas, creyendo que Satanás no me va a tocar. A ver, escuchen esto. El arrepentimiento, escuchen bien cómo debe suceder esto, cómo es que ocurre el arrepentimiento. El arrepentimiento no te hará ver a Cristo, pero el mirar a Cristo te dará arrepentimiento. El arrepentimiento no consiste en que a ti te duele algo. El arrepentimiento consiste que fue el resultado de yo mirar a Cristo. Y cuando logro mirar a Cristo, créame que todos los días tenemos que arrepentirnos. Cuando entienda todo lo que cargó Él, todo lo que se llevó Él, y que por mi culpa está ahí, y seguir, lo voy a decir de esta manera, y seguir pecando es como que seguir cargándole pecados a Jesucristo en la cruz. El arrepentimiento es cambiar de idea acerca del pecado y acerca de Cristo, darle la espalda al pecado y seguir hacia Jesucristo. Jesús, cuando dijo: el que quiere seguirme, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, le estaba diciendo: arrepiéntanse, denle la espalda al mundo y síganme, denle la espalda al pecado y síganme. Amén. Zacarías 12:10 lo dice ahí, y lo hemos leído varias veces. Por hoy lo va a entender. 12:10. ¿Cómo funciona el arrepentimiento? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. No es que llorarán y veré a Cristo. El dolor que me habla Zacarías, la aflicción que me habla Zacarías, es el resultado de yo ver a Cristo. O sea que mientras más me relaciono con Él, me doy cuenta lo sucio que estoy por dentro. Cada día me doy cuenta lo malvado que está mi corazón. Y cada día me doy cuenta lo tan culpable que fui. Cada vez que miro a Cristo, cada vez que me encuentro con Él, cada vez que disfruto su presencia, me arrepiento. En cuanto a mí, cada vez que lo siento en mi momento de oración, se me tienen que salir las lágrimas. Porque es difícil comprender tanto amor para con uno, que a veces uno llora del coraje porque no entiende. Y ver tanto amor y que yo fui el culpable de tanto sufrimiento de Él, y para Él solamente darme salvación, gracia y de gratis. Si no aprendemos a mirar a Cristo, no habrán los verdaderos arrepentimientos, porque solamente Él es el único que puede producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. El hombre no lo puede dar, porque Jesús dijo: nada
puedes hacer. ¿Usted quiere dar frutos de arrepentimiento? Corra a Jesucristo. Corra a Jesucristo. Y Él se encargará de dar y de producir esos frutos dignos de arrepentimiento, donde la gente le encanta evaluar los arrepentimientos. Les encanta ponerlas en un balance, en una balanza, a ver cuánto pesa tu arrepentimiento, los frutos de tu arrepentimiento. Pero más nos arrepentimos y queremos más dar los frutos de arrepentimiento por lo que mira la gente, no porque me encontré con Jesús. Y tememos a pecar porque tenemos miedo de lo que dirá la gente, no por Jesucristo. No sé si a usted le ha pasado que tiene miedo a pecar y a volver a fallar por lo que diga la gente, por lo que dice el líder, incluso por lo que yo pueda decir yo. Ay, papá, le fallé. Ay, pastor. Está más preocupado por lo que dice la gente, que no han mirado a Cristo en su arrepentimiento. O sea, yo dejo de pecar no porque me pese la opinión pública, no porque tema a lo que puede decir alguien o tema a lo que puede decir algún líder. Yo me arrepiento porque acabé de ver a Jesucristo, porque Él es el único que me lleva al arrepentimiento. Él es la única motivación para arrepentirnos. Jesús, nadie más. Jesús. Y hasta que no nos encontremos con Jesús, nunca nos daremos cuenta de que hay que arrepentirnos. Y mientras, escúcheme bien, lo voy a decir de esta manera: mientras más te acerques a Jesús, llorarás por cosas muy sencillas que pecaste. Llorarás ante el Señor incluso porque fuiste grosero con tu esposa, y lloras como que si hayas adulterado. Empiezas a pedir perdón por cosas sencillas que tú sabes que si no entrarías en esa relación con Jesús, ni siquiera la pedirías perdón, ni siquiera pedirías perdón a tu mujer. Pero solo hasta que encontremos con Jesús, que es el único que puede desnudar el corazón y revelarnos las bestias que cargamos adentro, entonces únicamente cuando mire a Jesucristo es que me arrepentiré. Mientras tanto, no haya una relación con Jesús, no haya un amor con Jesús, no haya una comunión con Jesús, viviremos. Y hay pecados, como muchas veces usted me ha escuchado orar: Señor, líbrame de los pecados, o hazme ver los pecados que estoy practicando y que no me doy cuenta. Porque pueden haber pecados que practicamos y no nos damos cuenta, por lo mismo que es el corazón engañoso. Únicamente solo con Él, solo con Él. Él es el único que pudo descifrarle los maridos a una mujer. Nadie. Y la mujer se sintió libre. Te hago la pregunta: ¿esa mujer pidió perdón? ¿Pidió perdón? Lloró. Le dolió que le descubrieran los 5 maridos. Pero lo que hizo después fueron los frutos de su arrepentimiento. De ahora, anunciar a aquel que pudo descubrir lo más profundo de su corazón, y empezó a predicarle a toda Samaria. Eso es un arrepentimiento. Cambio de dirección, un cambio de vida después que me encuentro con Él. Si usted no se encuentra con Jesús, usted dirá salvo por profesión. Usted profesará ser salvo, usted profesará ser cristiano, pero realmente no lo será. Porque en Hechos el mundo no le llamó a cristianos porque los vieron con Biblia o los vieron orando. Ellos dijeron: ellos no son del vulgo. Conocimos sus vidas, supimos quiénes eran: violentos, cascarrabias, pero míralos ahora. Eso es arrepentimiento. Entonces empezaron a llamarlos cristianos por el carácter que manifestaban, porque llegaron a la conclusión que solo Cristo podía producir en ellos los frutos que el mundo podría comer.
esposa necesita comer un buen fruto. Y solo Jesucristo en ti, esposo, lo puede producir. Mientras tanto, comerá la manzana que comió Blancanieves, que aparentemente parece un fruto. Y viceversa, tu hermano comerá un fruto. ¿Qué fruto comerá? ¿Los frutos de la carne o los frutos que produce Cristo en el corazón? Por eso el mayor consejo, y con esto me ahorraría tantas reuniones de matrimonio, pero el mayor consejo que le puedo decir a un matrimonio: Jesús es la solución para su problema. Pastor, es que mi esposo es un grosero, es un suegro, un esto. Jesús es la solución. Mi mujer es gritona, no me ayudan para nada. Jesús es la solución. Si no buscan ninguno de los dos a Jesucristo y no se encuentran en Jesucristo, los dos serán los mismos chuletones, los mismos peleones, los mismos de siempre. Jesús puede hacer de un hombre grosero un hombre tierno, de un caballo a un caballero, porque si saben relinchar, pero Dios lo puede convertir en un caballero. Un padre grosero para sus niñas puede ser un príncipe para ellas, su galán, su conquistador. Ay, papá, eso le sucederá cuando ellos tengan novio. De ninguna manera, porque mi padre es un conquistador conmigo y yo tengo su ejemplo. Siempre anda conquistando a sus hijos, y mi labor como padre, aprovechando que tengo niñas, yo debo ser un conquistador para ellas, darle esa seguridad de que en casa es el lugar donde más amadas se sienten. Y eso lo produce Jesucristo. ¿Me entiendes? Yo anhelo que atende que grandecita hacer una sesión de fotos. Nosotros conversamos con mi esposa de vestirlas ella de princesa y yo de príncipe, así que ese día me va a vestir de príncipe en unas fotos. En nuestros sueños, y que cada vez que ellas las vean a su papá, aquel príncipe. Tengo un desafío con mi hijo mayor, un desafío que yo nunca vi, de enseñarle a mi hijo mayor a ser caballero con su mamá, a ser un romántico, a ser un detallista. Es un desafío porque nunca tuve ese ejemplo. Que mi hijo pueda ver cómo papá trata a la mamá. Es un desafío. Ese carácter no lo produce una charla matrimonial. Ese carácter lo produce Cristo en el corazón. Amén. Entonces preguntémonos, ¿nos hemos arrepentido? ¿O solamente hemos llorado? ¿O solamente hemos pedido perdón? Pero cambiar de dirección es el verdadero arrepentimiento. Decir, ya no voy más por este camino, voy a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el único camino. Habían más caminos, pero Él dijo, yo soy el único que los lleva al Padre, no hay más. Amén. Libres en el segundo punto, descansaditos. ¿Saben ya lo que es arrepentimiento? Deja que Cristo haga los frutos. Usted sígalo, ámelo, búsquelo, entréguele su vida, entréguele su corazón todos los días. Haga la oración de fe si quiere hacer todos los días, pero no deje a su Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Usted no puede arrepentirse sin Él, porque solo ante Él es que vemos el pecado que hay dentro de nosotros. Por eso Zacarías dijo, mirarán al que traspasaron, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por eso, el día que lleguemos al cielo, yo creo que lloraremos de ver a Jesucristo. 3. Otro conflicto del ser humano, de los creyentes más que todos. Me atormentan pensamientos terribles. ¿Alguien aquí conmigo?
Sus pensamientos son ya los de Dios, pensamientos de bien y no de mal. A todos nos han llegado pensamientos terroríficos. Usted no se acostó viendo películas de terror y usted no está pensando en pecado, pero sueña algo malo. Y muchas veces dice: ¿y será Dios? ¿O será el diablo? Todos dos menos usted. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Señor, ayúdame. Me faltan todavía 2 puntos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda. Es un mandamiento, pero resulta que con toda nuestra mente no podemos. Aunque cantamos: mi pensamiento eres tú. No, es mentira. A veces pensamos en cualquier otra cosa menos en Él. Nos acostamos pensando en la deuda que hay que pagar mañana y menos en Él. Así que amarlo con toda la mente, fallamos ahí. Pensamos en los deleites que causan cierta sensación de felicidad para nuestra vida, pero no estamos pensando en Él. Y Jesús dijo: con toda su mente amen. Fallamos ahí. He oído a muchos decir, muchos me han dicho: pastor, me atormentan pensamientos terribles, me asaltan tentaciones malignas en medio del trabajo, y aún en la cama me despiertan las inspiraciones del maligno. No me puedo librar de esta tentación. Amén. No quiero dar detalles. Usted es el único que conoce sus pensamientos horrorosos, sus sueños y sus imaginaciones. No me sorprendo de oír que no tienen fuerzas para acabar con esos pensamientos horribles y muchas veces abominables. No te olvides que Cristo murió cuando eras débil para enfrentar esos pensamientos. Él murió. Él no esperó que sea fuerte para vencer los pensamientos. Vino, murió por ti porque eras débil para enfrentar esos pensamientos. Un día Satanás llega a la habitación de Lutero. Lutero estaba orando y Satanás le dice a Lutero: tú eres un pecador. Pero Lutero le tenía una respuesta mejor. Y cuando Satanás le dice: tú eres un pecador, Lutero responde: Cristo murió para salvar a los pecadores. Ese día Satanás se quedó callado y no le quedó de otra que irse. Y muchas veces no llega así Satanás: tú eres esto, tú eres lo otro, mentiroso, engañaste en el diezmo, no pusiste la cantidad exacta, pensaste mal de fulano, soñaste con la mujer que no tenías que soñar. Amén. Y llega Satanás con eso. Pero podremos ser como Jesús. Tendremos una palabra con la cual le podemos cerrar el hocico a Satanás. Que cuando Él te diga y te anuncie o te recuerda un pecado, tú digas: gracias Satanás, pero ya Cristo lo lavó y ya Cristo me perdonó. Créeme que no va a volver por otra. Así que Jesús pondrá fin a esas inspiraciones del maligno. Porque aunque creemos pensar, y el pastor ha dicho que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, y no me viene ni uno. Solo pienso en que me va a ir mal en el negocio, en que no voy a prosperar, en que no voy a avanzar, en que seguiré el mismo chuletón y no me viene ningún pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos que dice el pastor? No los puedo vencer. Y hay pensamientos que llegan hasta atormentarte. Yo soñé que fulana se moría y no puedo vivir con ese pensamiento. Yo soñé que mi marido me dejaba y al día siguiente te pones en la cacería. Y Satanás, que es el único que viene a robar, matar y destruir, te está aniquilando por dentro sin darnos cuenta.
Somos muy débiles para enfrentar esos pensamientos. Pero Jesús pondrá fin a esas inspiraciones del maligno y te hará verlas como realmente son, pensamientos del maligno, que quieren usar mi boca para crearla, que quiere que yo viva pensando en los pensamientos de Él y no en los de Dios. O sea, están ocupando espacio en nuestra cabeza. No puedes pensar en la grandeza que Dios tiene para tu vida. No puedes pensar en lo próximo y lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Piensas en que vas a fallar, piensas que vas a fracasar, piensas que todavía no puedes salir de la pobreza. Piensas y piensas y piensas, y sin darte cuenta, la mayor cantidad de espacio ocupado en tu mente son los pensamientos de Satanás y no los de Dios. ¿Y qué quiere el diablo? Que vivas pensando en ello, porque Satanás sabe que conforme son los pensamientos para el hombre, así son. O sea, Satanás sabe el poder de un pensamiento. El poder de un pensamiento. Y un pensamiento puede transformarse en una acción. Y muchas veces Satanás quiere que actúes a los pensamientos que él siembra en tu cabeza. Pero este asunto se resuelve con fe, creyendo en el Señor. ¿Por qué le creemos más a Satanás? ¿Por qué creemos más en esas imaginaciones de Satanás? Y no me puedo poner a pensar en las cosas buenas de Dios para conmigo. Jesús va a parar esos pensamientos que te atormentan. Él lo hará a su manera y quiere y puede salvarte. De modo que disfrutes de una perfecta paz, pero solamente confía en Él, tanto respecto a este asunto como en todas las demás cosas que Dios tiene para tu vida. 4. Y este es el último punto. Imagínense, les dije que eran muchos más, pero 4. Otro lamento: no puedo renunciar a mi pecado. ¿Usted no ha visto a los drogadictos que quieren dejar la droga pero no pueden? Los alcohólicos quieren dejar la cerveza pero no pueden. ¿Usted piensa que el pornógrafo no quiere dejar ver la pornografía pero no puede? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos dicen: me falta fuerza. Mi falta de fuerza consiste en que no puedo renunciar a mi pecado. Y miren lo que voy a decir, por favor. Y sé que no puedo ir al cielo cargado de pecado. Pastor, ¿dónde dejó la gracia? Aquí está la. Muchos saben que al cielo no pueden ir cargando pecado. Es una real. Hay una gran lista de los que no entran. Los primeros que están encabezando la lista son los más cobardes. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún ladrón y un sinnúmero de listas no podrá entrar al reino de los cielos. Y usted se pregunta: ¿quién entonces entrará? ¿Sí o no? Y usted hace la misma pregunta que Pedro le hizo a Jesucristo. Cuando Jesús le dijo al joven: cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Y Pedro dijo: entonces, ¿quiénes entran? Y usted, cuando ve la lista enorme de los que no entran, usted se pregunta: ¿quiénes entran? En la pura verdad. Porque para casarte con Cristo tienes que divorciarte del pecado. Lo he dicho. El Cordero de Dios que viene a calmar el pecado, que viene a domar el pecado. O sea, Cristo vino para quitar el pecado. Y es ahí donde muchas veces nos preguntamos: tantos años el Evangelio, ¿y qué pasa con este pecado? ¿Por qué no se va?
¿Habrá solución? Muchas veces nos preguntamos. Y creemos ahí que algo tengo que hacer para quitar el pecado de encima. Jesús dijo: yo vine a quitar el pecado del mundo. Vino a destruir las obras de Satanás. Y las obras de Satanás es el pecado en el corazón del ser humano. Y usted debe saber que no irá al cielo cargando pecado. Somos demasiado débiles. Y esto también debemos saberlo. Somos demasiado débiles para vencer el pecado. Y fracasaríamos al intentarlo. Nos esforzamos por supuestamente quitarlo, pero logramos a lo mucho calmarlo por una semana, un mes. Y volvemos a cometerlo. Volvemos a practicarlo. Volvemos a caer al mismo lodo, al mismo vómito. Porque creemos que nosotros podemos resolver el pecado. Qué Dios maravilloso. Y muchas veces creo que lo he dicho, si no me acuerdo. Y si lo he dicho, perdón. Pero muchas veces pensamos: es que el pecado no me lo puso Dios, así que yo tengo que resolverlo. Si lo dijo, me arrepiento en el nombre del Señor. Porque Juan no dijo: aquí viene el Cordero y ustedes se encargan de su pecado. Juan dijo: Él viene. Deben estar agradecidos, porque viene a limpiarles el pañal a ustedes, porque ustedes se la hicieron y Él viene a quitarlo. Qué maravilloso. Que uno hace las burradas y otro viene a quitarlas. Uno se ensucia, uno se empuerca, uno peca y viene alguien a limpiarme. Porque Él sabe que no tenemos el poder para limpiarnos a nosotros mismos. Y ahí no hemos descansado. Con mis hijos, con mis 3 hijos, he pasado buenas, malas y feas. Se han hecho la grandota. Y yo me imagino, una vez me pasó con la segunda. Fue al baño a hacer popó, porque ya el hermano mayor ya se está limpiando solo. Y ella al querer hacer lo mismo. No, es que yo no he estado en presente. No sé si es suerte o pero siempre ha estado mi esposa. Y ella al tratar de limpiarse se va embarrando la mano. Y como tenía cabello adelante, ella quiere limpiarse el cabello, echarse el cabello para atrás. Y ese día estaba con gripe y los mocos se le salían. Pero ese día no sabíamos si ponerla o bajarla con todo y válvulas ya. Y a veces así somos. Cuando nosotros queremos arreglar el pecado, la terminamos embarrando. Porque no tenemos tal capacidad para nosotros resolver ese problema. Por eso vino Jesucristo a quitar el pecado del mundo. ¿Qué hizo el papá o la mamá? Entra a hacer lo que ellos no pueden hacer. Son incapaces. Jesús vino, lo que el ser humano no puede hacer. Somos incapaces. Somos incapaces para ser santos, buenos, justos. Tal es así que cuando le dijeron: maestro bueno, no hay ninguno aquí en la tierra, solo hay uno. Ninguno tiene la capacidad de ser bueno, nos dijo Jesucristo. Y cuando quisimos ser buenos, Jesús nos remata diciendo: vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas. Porque nadie tiene la capacidad para ser bueno. Así que esto es una obra exclusivamente de Jesús, donde Él solo necesita que creas. Tu fe en Él hará que lo busques. Tu fe en Él hará que lo ames. Y tu fe en Él despertará una pasión por conocerlo más. Yo le decía al Señor en mis oraciones: para mí es necesario conocerte, porque solo conociéndote seré libre. Le dije: ya no es un asunto de un tema o un deseo, es una necesidad. Necesito conocerte. Esto es una obra exclusivamente de Jesús, donde solo Él necesita que tú creas. Para muchos, escucha bien esto, el evangelio es desconocido,
No por falta de explicación o de predicaciones, sino por falta de revelación personal. El evangelio es desconocido no por falta de explicación, no por falta de predicación, sino por falta de revelación personal. Yo quiero que usted camine feliz en este evangelio. Tenga paz, pero no la tendrá si no corre a Jesús, porque sin Él, nada. Ese pecado, sin Él, usted no lo va a vencer. Esos pensamientos horrorosos, sin Él, no lo va a poder vencer. Ese sentimiento de incapacidad, sin Él, no lo va a poder hacer. Esa culpa, sin Él, no lo va a poder hacer. Y vuelvo a repetir, esto no es algo de una fórmula, esto es algo de creer. Todos a los que pecan le invade la culpa, pero tú serás libre cuando decidas creer en Jesucristo. Pero ¿cómo creeremos si no leemos lo que Él ha hecho? ¿Cómo creeremos si no conocemos sus promesas? ¿Cómo creeremos? ¿Cómo seremos libres con esa falta de, o ese sentimiento de que no me he arrepentido bien? Ayer le decía a mi esposa, que nos preguntaban, porque la casa de luz que yo estoy llevando los jueves no es con ningún creyente, o sea, no es ningún creyente, ni nadie de la iglesia, no ser solo una persona. Pero en mi tiempo de ayuno que tuve, fueron 5 días que tuve después del viaje de Panamá, Dios puso en mi corazón y me dijo: pide abrir una casa de luz ahí. Yo me pregunté, ¿y por qué ahí? Hay de todas clases ahí. Ya la fue conmigo, ya sabe, hay amanerados, todos, de todo puede haber ahí. Y la primera vez fui, hablé de mi Jesús, enseñé sobre el llamado de Mateo el publicano, y los religiosos se cuestionaban por qué su maestro come con pecadores y rameras. Les expliqué. Recibieron la palabra. Y toda esa gente que está ahí es voluntaria. No es que la jefa le diga: si ustedes no están aquí, les mocho el sueldo. No, yo le pedí que la gente esté, los que deseen escuchar. Y había como 30 personas. Y ella me decía: y faltan más. O sea, yo calculo ahí 100 personas que trabajan ahí. Yo enseñé, nunca, después de la primera enseñanza, nunca comenté con mi esposa, pero yo me preguntaba: aquí va a ser clave el segundo día. Si la gente llega el segundo día, fue eficaz la palabra. Llegamos al segundo día, ayer. Sale ella y me dice: hay pocos. ¿Será unos 8, unos 5? ¿Será que no prediqué bien? El mensaje estaba muy fuerte. Y yo me fui con lo que me dijeron que habían pocos. Y cuando voy casi había lo mismo, creo que faltaban como 3. Y yo les dije: me alegra de verlos otra vez, porque indica que les interesó. Y sé que ustedes están aquí voluntariamente. Y habían como casi 30 igual, disfrutando el mensaje. Y ayer fui muy pesado para ellos. Los desnudé por la palabra, ¡rax! Les quité el manto que cubría la lepra. Y recibiendo el mensaje, llegando a mi casa, conversábamos con mi esposa. Mi esposa me expresaba lo que sentía. Y yo le decía: es que cuando complicamos el evangelio, cuando nos encargamos de espantar a la gente de Jesús. Decía mi esposa: yo vi que incluso se acuerdan que cuando empezamos con la iglesia en casa o casa de luz, de dar comida y todo eso, que tenían su sustento cuando Jesús se sentaba a comer. Eso a mí me ministró muchísimo, que le ha dado vuelta a ese asunto. Y decía mi esposa: yo vi a Cristo riendo, disfrutando con la prostituta. Y la prostituta disfrutando de Jesús, y la prostituta no se sentía intimidada. Disfrutaban una comida. ¿Y quiénes eran los amargados? Eran los fariseos. Pero esa gente disfrutaba a Jesús. ¿Y por qué hoy
Esa misma gente hoy no puede disfrutar a Jesucristo. Nosotros hemos hecho la grandota. Hemos separado a la gente de Jesús. Y le decía a mi esposa, no, Jesús tiene que ser tan atractivo que el homosexual se pueda sentar y oír a Jesucristo. Que el adúltero pueda venir y sentarse con Jesucristo. Que la prostituta pueda venir y disfrutar de un mensaje de mi Señor. Y le decía a él, yo a nadie le voy a decir que cambie. A nadie le voy a pedir que dejen su discoteca. A nadie le voy a pedir que dejen sus vicios. A nadie, yo no vengo para eso. Yo solo vengo a hablar de Jesucristo. Pero le dije, cuando ustedes se encuentren con Él, ya ese era otro asunto. Y es mi deseo de que Jesús, aún en esta iglesia y cada iglesia en casa, sea tan atractivo. Pero todo va a depender cómo lo presentemos. No es un Jesús liberal, es un Jesús que cambia. Es un Jesús que transforma. Es un Jesús donde la prostituta se siente amada. Es un Jesús donde el estafador se siente restaurado. Es un Jesús donde el adúltero se siente libre y útil en las manos de Dios. Ese Jesús tiene que regresar. Si lo levantamos a Él, como dije el domingo, será suficiente para atraer todos a Él. Y le pedí a un hijo que me acompañe para que vea, que capte algo tan sencillo, pero que Jesús sea el centro del mensaje. Que Jesús sea el centro del mensaje. Yo no sé si mañana vendrán a la iglesia. Por ahí me escribieron que quieren venir. No sé si irán a otros. Y no sé si caminarán para alguna iglesia. Pero de algo que sí sé es que la palabra tiene poder. Y una semilla está siendo sembrada. Y le decía a mi esposa, mi amor, estate tranquila, que en el día de su mayor aflicción recordarán las palabras que le he enseñado. Les retumbarán. Incluso le dije, cuando quieran ir a la discoteca, le dije, tú no sabes que van a pensar en lo que he dicho. Cuando quieran chupar, se van a acordar de la lepra. Y ahí empieza el Señor a conquistarlos y a capturarlos. Yo me siento feliz anunciando el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y me siento feliz que puedo servirle donde sea. Donde sea. Veo gente que se va con un que me importismo. Feliz con los que se queden. Y fue tan sorprendente que ayer me celebraron cumpleaños allá también. Me cantaron el Happy Birthday to You. Eso fue maravilloso. En la segunda vez que voy. Y la gente que de ahí se paró a cantar, a aplaudir, salió a felicitarme. No me conoce y no los conozco. Pero creo que cuando alguien se siente amado, se siente respetado, da como cosecha una reciprocidad con alguien que no llegó a patearlos, sino que llegó a restaurarlos. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Póngase de pie.